Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite compartir, que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, desde lugares diferentes, desde perspectivas, desde opiniones diferentes, pero convencidos y convencidas, eso sí, que la diferencia no es una razón para atacar al otro o a la otra, que pensar diferente no nos hace enemigos o enemigas con el otro y con la otra, sino que la diversidad de pensamientos, la diferencia de opiniones, son, al final de cuentas, lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas. Y es la capacidad que tenemos de escucharnos y de dialogar con quien piensa diferente, lo que nos permite ir construyendo realidad. Pensar diferente, tener posiciones diferentes, no significa que quien piensa diferente es irrelevante con respecto a lo que yo pienso. Pensar diferente nos permite construir en conjunto, porque nos permite escuchar posiciones diferentes, que vienen de experiencias de vida diferentes. Y por lo tanto, ninguna opinión, por pequeña que sea, puede ser considerada como irrelevante. Porque en el construir común, en el construir juntos y juntas esta casa común, cada ladrillito, cada puesta de mezcla, cada vez que ponemos ese ladrillito, ese aporte, ese hilo que marca el nivel, cada aporte chiquito, al final cuenta. Si no veamos eso, cuando se construye una casa, a veces parece que ese hilito que ocupan, ¿verdad?, para hacer el nivel, para que quede en línea, chiquito parece el hilo. Parece irrelevante ese hilo, ¿qué hace un hilo ahí? Pero si no estuviera ese hilo ahí, pues quedarán todas chuecas las paredes. Entonces ese hilo chiquitito permite que las paredes se vayan construyendo a nivel. Y así las opiniones de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras, sin importar la opinión que sea, no es irrelevante. Va a tener siempre un aporte en la construcción del país. Y por eso hay que tener cuidado de no deslegitimar las opiniones de los otros y de las otras. Porque puede ser que por deslegitimar las opiniones de los otros o de las otras, estemos pasando por alto detallitos, como ese hilo, que al final nos pueden hacer que toda la pared que se construya termine chueca. Por eso las opiniones de todos y de todas nos deben de importar y nos deben de contar. Y debemos de aprender a encontrar también cuál es la razón que está detrás de esa opinión. ¿Por qué pensamos diferente? ¿Por qué? Porque muchas veces en esos porqués vamos a encontrar también razones. Razones que posiblemente no hemos visto y que cuando dialogamos y entendemos los porqués, pues nos hace mucho más sentido esa diferencia. Y que así como estas frutas, como la naturaleza, por cierto, gracias aquí por estas frutas que me las acaban de regalar ahora que venía entrando. Así como podemos ir comiendo estas frutas, hay guineos verdes, hay guineos amarillos, hay guineos majonchos, hay guineos indios. Y así como está esa diversidad de guineos que podemos comer, pues también hay diversidad de pensamientos. Y es esa diversidad la que nos permite construir un mundo mejor, un mundo más bonito, un mundo más solidario. Este lunes
quiero que hablemos un poquito de algo que se ha venido un poco moviendo durante las últimas semanas, ¿no? Donde se ha venido discutiendo y creo que se va a venir discutiendo un poco más en lo siguiente, que es sobre el tema del riesgo país, ¿verdad? Porque ya hemos oído algunas notas en medios de comunicación, en redes sociales, de riesgo país, y se está hablando de cómo ha venido aumentando el riesgo país en los últimos meses y que se dice que ya el riesgo país ha sobrepasado el de Argentina, que es el segundo más alto de la región, solo por detrás de Venezuela. Entonces, más allá, vea, lo que me interesa que hagamos este lunes es entender qué significa eso del riesgo país, de dónde viene el riesgo país, por qué nos debería de importar o no nos debería de importar, qué implicaciones puede tener eso para el país y para los hogares, porque al final a veces no se tienen los mismos impactos de una medida para diferentes sectores de la población. Entonces, quiero que discutamos un poco eso, ¿no? ¿Qué es el riesgo país? ¿A qué se le llama riesgo país? ¿Cómo se mide ese riesgo país? Para intentar entenderlo, antes de hablar del riesgo país, hay que hablar un poquito de las finanzas públicas, ¿sí? Ya lo hemos discutido varias veces, y sé que ustedes ya son expertos y expertas en esto. Las finanzas públicas de un gobierno tienen como su principal fuente de ingresos los impuestos, ¿no? Los impuestos que recaudan de las empresas, de los hogares, el IVA, el impuesto sobre la renta. Entonces, los ingresos son la principal fuente de ingresos que tiene un gobierno. Y por el otro lado tiene obligaciones a cumplir, ¿no? Tiene que pagar los salarios, tiene que pagar obligaciones sociales, obligaciones laborales, tiene que pagar todo el tema de el mantenimiento de hospitales, de unidades de salud, de las escuelas, ¿no? Tiene que pagar todo el tema de infraestructuras, tiene que hacer gastos de inversión pública. Entonces, tiene diferentes obligaciones que cumplir por el lado de los gastos y tiene sus ingresos en el lado de los impuestos. Algo que es característico de los gobiernos de la región, no solo de El Salvador, no solo de este gobierno, sino que de varios de gobiernos, y de no solo de este país, sino que generalmente la región latinoamericana, es que los gastos que se tienen son mayores a los ingresos ordinarios que se obtienen, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades que los gobiernos tienen que cumplir para garantizar derechos, porque al final de cuentas esa es la obligación de los gobiernos, garantizar derechos de la ciudadanía, requiere más recursos de los que ingresan. Eso por diversos motivos, ¿no? Que tienen que ver con temas económicos, políticos, sociales, pero que ahorita no los vamos a abordar porque eso sería otro programa. Pero entonces los gobiernos tienen más gastos que ingresos y por lo tanto se ven obligados a recurrir a la deuda, a financiamiento externo. Ese financiamiento lo pueden obtener en el mercado interno, pero eso es un poco más complicado y eso tiene otras características, ¿no? Que ya lo hemos visto en otras ocasiones con los LETES y CETES. Y a largo plazo, para endeudarse a largo plazo, tienen como opciones los organismos internacionales financieros, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, bueno, dependiendo de las relaciones que se tengan, también está el Banco Asiático de Inversiones, el Banco del Sur, diferentes mecanismos regionales, internacionales, con los que los gobiernos pueden ir a solicitar financiamiento. Generalmente, cuando un gobierno va a solicitar préstamos
con estos organismos internacionales, los financiamientos vienen atados a ciertas cláusulas de cumplimiento, ¿no? A ciertas condiciones. Y es básicamente un contrato que establece entonces el gobierno de un país con este organismo financiero internacional, ¿cierto? Y será este organismo o los diversos organismos financieros internacionales tiene cada uno sus propios comités de evaluación de riesgo, de análisis, de financiamiento, que evalúan las condiciones del país y genera esas condiciones para prestarle o no prestarle, o cuánto prestarle, bajo qué condiciones prestarle a un gobierno. Y entonces, pero eso viene de los propios comités evaluadores de los organismos internacionales. Pero, vea, como decimos, generalmente ese tipo de financiamiento viene ya con ciertas condiciones o viene para determinados proyectos, ¿ya? Entonces, los gobiernos tienen también la alternativa de decir, bueno, no vamos con los organismos internacionales porque no nos interesan estas condiciones o porque necesitamos otro tipo de financiamiento para otras cosas. Y entonces van al mercado financiero internacional, ¿sí? Al mercado abierto. Y ahí el trato ya no es con un organismo centralizado, ¿no? Ya no hay una institución con la cual van a sentarse a negociar las condiciones del financiamiento, sino que es un mercado, ¿verdad?, financiero. Imaginámoslo gráficamente, no funciona así porque ya todo ahora es con computadoras y todo es digital, ¿no? Pero imaginémoslo como que fuera un mercado en el que el gobierno sale, llega a ese mercado con papeles de deuda, es decir, un papel que dice que vale $100 y que paga un tanto por ciento de interés. Y eso lo sale a vender al mercado financiero y diferentes inversionistas de diferentes lados, de diferentes partes del mundo, de diferentes tipos de inversión, pues van comprando esos papeles de deuda que emite el gobierno. ¿Sí? Entonces esos generalmente son llamados bonos, que son esos papeles de deuda que el gobierno sale a vender al mercado financiero internacional y son comprados por inversionistas. Y ahí perdemos un poco el saber quiénes son. Allá podemos, cuando valen con organismos internacionales, bueno, podemos decir, le debe tanto al Fondo Monetario, le debe tanto al BID, le debe tanto al BESIE. Sin embargo, con los inversionistas internacionales, ahí se pierde la identidad. No sabemos exactamente quiénes compran esos bonos del gobierno. Ahora, estos inversionistas dicen, están ahí, están en el mercado financiero internacional, comprando deuda de los gobiernos, no porque sean buena gente. No es que, bueno, nosotros tenemos dinero y les queremos ayudar a los gobiernos, y como les queremos ayudar a los gobiernos, vamos a comprarles sus deudas para que puedan funcionar y cumplir los derechos de su ciudadanía. No, los inversores, al final de cuentas, lo que buscan es rentabilidad. O sea, si entran al mercado financiero a comprar deuda de los gobiernos, es porque los gobiernos les prometen una tasa de interés. Y esa tasa de interés es la que les interesa a estos inversionistas, ¿no? ¿Cuánto de rentabilidad voy a sacar por poner mi dinero en la deuda de tu gobierno? Eso es lo que les interesa a los inversionistas. Por lo tanto, para estos inversionistas es fundamental saber las condiciones de los gobiernos. ¿Qué tanta probabilidad de que un gobierno me pague, no me pague, o que haga otro tipo de negociación con esos bonos? Entonces, para saber un poco cuáles son las condiciones de los gobiernos, o las capacidades de un gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda, pues lo que dicen es, a ver, ¿cuál es el instrumento financiero más seguro? Y dicen los inversionistas,
el instrumento financiero o la deuda de un gobierno que seguramente me va a pagar es la de Estados Unidos. Porque son deudas que se emiten en dólares y por lo tanto Estados Unidos me va a pagar esa deuda. Porque aunque el gobierno se llegue a quedar eventualmente sin dinero, pues ellos tienen la maquinita y con la maquinita me van a pagar eso. Entonces, la deuda más segura o con menos probabilidad de impago es la deuda de los Estados Unidos, la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces dicen, bueno, si ese es el instrumento financiero con menos probabilidad de impago, el más seguro, pues entonces, si yo voy a meter mi dinero en un país que tiene más probabilidad de riesgo, pues entonces voy a querer una tasa de interés más alta o voy a estar dispuesto a ponerle dinero a X o Y gobierno, ¿sí? Pero me tendría que pagar tanto por ciento de interés más de lo que me pagaría Estados Unidos, un bono de gobierno de Estados Unidos. Entonces, el riesgo país se mide a través de ese indicador que le dicen el ENVI, el indicador de bonos de país de economías emergentes, que básicamente es la diferencia entre el bono o la rentabilidad de un bono del gobierno de Estados Unidos a 10 años y lo que los inversionistas estarían dispuestos a recibir de rentabilidad para darle financiamiento a un gobierno para comprar sus bonos, sus papeles de deuda que salen al mercado financiero internacional. Ahora, ya aterricemos en el caso de El Salvador. ¿Qué es lo que hemos visto que ha venido pasando? Bueno, con el 2020, con la pandemia, todos los indicadores de riesgo aumentaron. Y no solo en el país, no estoy hablando de todos los indicadores de riesgo de todos los países de la región. Por, todo el tema de la cuarentena, el coronavirus y todas las condiciones que eso generó. Entonces, todos los indicadores de riesgo se dispararon en ese momento, ya en 2020. En la medida que las cosas iban agarrando su rumbo, iban teniendo vacunas, se iba teniendo acceso a las vacunas, se iban abriendo las economías, pues entonces el país empezó a ir bajando en El Salvador y en el resto de los países de la región. Ya en 2021, por ejemplo en Guatemala, en Honduras, Costa Rica incluso, tenían niveles de riesgo país similares a los que tenían previos de la pandemia. Antes del pico de la pandemia, ya esos países habían regresado a un riesgo país parecido al que había antes. El Salvador iba en el mismo camino donde el riesgo país se venía reduciendo, ¿no? Con todo el tema del acceso a las vacunas, apertura de las economías y tal. Sin embargo, después del 1 de mayo del 2021, el riesgo país comenzó a repuntar y se comenzó a despegar por mucho del resto de la tendencia de los otros países de la región. ¿Qué condiciones estaban dándose a partir de ahí? Más allá de las decisiones de la Asamblea Legislativa en cuanto al fiscal general y la Corte Suprema de Justicia, en este caso, lo que estuvo preocupando a los inversionistas internacionales fue el nivel de endeudamiento que se comenzó a aprobar. Porque si se recuerdan, cuando comenzó la nueva legislatura, cada sesión plenaria han habido aprobación de préstamos. Y eso comenzó a despertar ciertas alarmas en estos inversionistas internacionales, ¿no? Y entonces ahí comenzó un proceso de despegarse de la tendencia del resto de la región, hasta llegar a un punto que la semana pasada el riesgo país fue de un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas, para prestarle a El Salvador, le tendrían que prestar a una tasa del 20 más la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos.
Estaríamos hablando de, le estarían dispuestos a prestarle a El Salvador a un 23, un 24% de tasa de interés a 30 o a 40 años. Esas son condiciones financieras totalmente inviables para que un gobierno emita deuda. Eso es un poco, ya vimos, entonces, ¿qué es el riesgo país? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Cómo interpretarlo? Y ahora entonces, en el contexto de El Salvador, el que exista una alta tasa de riesgo país significa que cada vez el gobierno se ha venido cerrando las puertas, él solito, para que inversores del mundo le presten dinero y lo vean cada vez con mayor probabilidad de riesgo. Esa tendencia de no prestarle dinero al gobierno luego también se va traduciendo en que los inversores ven con riesgo el país y por lo tanto también tienen cierta cautela al llevar inversiones ya no solo financieras, sino también inversiones de empresas, ¿no? Entonces, cada vez que va aumentando el riesgo país, lo que nos va diciendo es que los inversionistas internacionales perciben con mayor riesgo al país. ¿Cómo se puede ver reflejado eso en los hogares? ¿Qué implicaciones tiene eso en la garantía de derechos que puede tener el gobierno? Pues eso lo vamos a ir discutiendo el próximo lunes en este siempre programa de plataforma. Por el momento nos quedamos hasta acá. Un enorme abrazo, amigos, amigas.